Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo. Buenos días, Magdalitas. Antes de iniciar la reflexión, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Y quisiera que se tomaran el momento para recordar cuándo fue la última vez que lloraron por la pérdida de alguien, de un ser amado, algún familiar, alguna mascota que ustedes hayan amado mucho y que hayan llorado por la pérdida de ese ser amado. Y quiero que se recuerden la sensación que tuvieron por esa pérdida, el dolor que sintieron en alguna parte de su cuerpo, en su pecho, en su corazón, en su estómago, que los hizo llorar, y cómo se sentían, porque el Evangelio esta mañana justamente nos describe esa situación en María Magdalena. El Evangelio inicia diciéndonos que María está llorando. Y es que, a diferencia de nosotros que conocemos el desenlace de esta historia, María Magdalena y las personas que vivieron en ese tiempo no sabían cuál iba a ser el final de la historia. Y en ese momento en el que su maestro, la persona que amaba tanto, está muerta, hay un dolor en ella. Pero ese amor la ha hecho permanecer. La hizo permanecer al pie de la cruz, cuando ninguno de sus discípulos estuvo ahí. Y no quiero decir que los discípulos no amaban a Jesús, pero el amor que María Magdalena tiene por Jesús y el resto de las mujeres es tan grande que, a pesar de la situación, ellas decidieron permanecer. Decidieron ir a la tumba a buscar al maestro, quizás no con la esperanza de encontrarlo resucitado, pero ese amor las mueve, sin entender razones, sin saber las respuestas, simplemente decidiendo permanecer. Y eso es muy poderoso porque Jesús escoge a una mujer, una persona que en su tiempo no tiene la dignidad de persona humana que tenían los hombres, y la elige como la primera en anunciar el mensaje de la resurrección. Y eso es algo que no podemos pasar por alto y que debemos de reconocer lo poderoso de esa situación, porque está escogiendo a las personas que no tienen dignidad para convertirlas en las personas que anuncian el Evangelio. Y al llegar a la tumba, sucede algo, se encuentra con la resurrección. Y es que debemos tener presente también que la resurrección no surge en la bonanza, sino que surge en medio de la muerte, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las situaciones que quizás damos por perdidas, o no vemos la salida, o nos hemos resignado. En esos momentos ocurre la resurrección, y eso le está pasando a Santa María Magdalena. Pero hay algo también que no podemos pasar por alto, y es que a veces la resurrección se da de manera tan sutil y tan cotidiana que no nos damos cuenta. María se ha encontrado con Jesús, pero no le ha reconocido. La resurrección está frente a ella, pero ella pasa desapercibida y lo confunde con alguien que está en el lugar, en el huerto cuidando quizás.
Y puede pasarnos a nosotros también que la resurrección ya se está dando en nuestra vida y no hemos sido capaces de reconocerla, de saber que estamos en ese momento. Quizás nosotros como comunidad estamos pasando por ese momento y no nos hemos dado cuenta. En esta serie con Magdalena de la Noche a la Luz hemos hablado de varias etapas, de varios movimientos, les hemos llamado. E iniciamos el miércoles de ceniza hablando sobre la sanidad que hemos recibido. La sanidad de esa opresión que por muchos años recibimos en nuestras iglesias de origen, en la sociedad, en nuestras propias familias, de la cual Jesús nos ha liberado y nos ha sanado. Hablamos de cómo hemos seguido y de lo que significa la decisión de seguir a Jesús. Y en esta Semana Santa hablamos de permanecer. Y pensamos y llegamos al momento de reflexionar cómo queremos seguir permaneciendo. Y de eso estamos hablando esta mañana. Ese es el mensaje de la resurrección. Permanecemos para anunciar la buena noticia. Pero aunque quizás haya momentos en que la resurrección no es percibida o no nos damos cuenta de que ya está sucediendo, siempre llega un momento en el que nos damos cuenta. Y es cuando se restaura nuestra dignidad, cuando somos reconocidos como personas, cuando nuestra dignidad es reconocida. Dice que Jesús llama por su nombre a María y le dice María. Y María, al verse reconocida, al verse dignificada, es ahí donde se percata de que está hablando con Jesús y le dice Raboni. Y quiero que regresemos al ejercicio con el que iniciamos esta reflexión. Regresando a ese ejercicio, ¿verdad? Con el que iniciamos. Quiero que se imaginen qué pasaría o cómo se sentirían ustedes si esa persona o ese ser amado que perdieron regresara a la vida. Frente a ustedes, si ustedes lo tienen frente a ustedes, ¿cómo se sentirían? ¿Qué quisieran hacer? Y estoy seguro que quizás muchos de nosotros quisiéramos abrazar a esas personas y quizás llevarlos a comer o pasar tiempo con ellos y hablar del tiempo perdido y hablar de cómo nos hemos sentido y de la falta que nos han hecho. Porque es la emoción natural, es lo normal, el amor que sentimos nos lleva a querer estar con estas personas amadas. Y el Evangelio dice que María, al decirle ese, se aferra a Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando también experimentamos la resurrección en nuestras vidas, nos aferramos a Jesús y a ese amor que recibimos radicalmente inclusivo. Nos aferramos y queríamos permanecer ahí. Y yo quiero que recuerden cada uno de ustedes cómo fue ese momento. Porque haber experimentado esa sanidad, esa liberación, esa redignificación de nuestra identidad, de nuestras vidas, es la resurrección que hemos vivido. Y esa es la resurrección que compartimos en esta comunidad. Cuando nosotros venimos a esta comunidad y fuimos reafirmados por quienes somos, por cómo amamos, por cómo hemos decidido vivir nuestra vida, la resurrección ha pasado por nosotros y se ha vuelto una experiencia. Y recordemos cómo nos sentimos a partir de ese momento. Recordemos esa alegría, ese amor que sentimos, esa gratitud, ese deseo de estar en la comunidad, de permanecer. ¿Cómo fue ese primer amor luego de recibir esa sanidad?
porque seguramente eso y quizás algo mucho más poderoso estaba experimentando María. María se da cuenta de que su maestro, a quien ella creía muerto, ha resucitado. Y lo abraza y se aferra a él. Y quizás no lo quería soltar. Y quizás quería pasar mucho más tiempo con él, como nosotros hubiésemos querido pasar más tiempo con ese ser amado. Ella seguramente experimentó algo similar a nosotros. Lo extrañaba, estaba dolida. Pensaba que estaba muerto y ahora lo está viendo con vida nuevamente. La alegría que la embarga seguramente es extraordinaria, es poderosa, y lo abraza y se quiere aferrar y no lo quiere soltar. Pero Jesús le dice, suéltame, y le da un mandato. Ve y anuncia, ve y cuéntales lo que has visto. Y fíjense bien y pongámonos a pensar, María no insiste, no le dice, Señor, me quiero quedar un momento más contigo, no le dice, Señor, no, mejor vamos a pasar un tiempo más juntos y después quizás tendremos tiempo para reunirnos los dos con los demás. No, María es obediente. A pesar de ese gran amor que la hizo estar al pie de la cruz, ese amor que la levanta tan temprano, en la madrugada cuando aún estaba oscuro para irlo a buscar a la tumba. Ese mismo amor con el que se aferra y que quizás quería estar más tiempo con él. Con ese mismo amor obedece y le dice que vaya y anuncia. Y María anuncia, ¿y qué es lo que anuncia? Su experiencia con el resucitado, y le dice, he visto al resucitado. Y a veces creo que se nos ha olvidado de qué va la evangelización. Porque la evangelización no va de invitar a las personas a la iglesia. No va de compartir dogmas. No va de preguntar en qué creemos o en qué no creemos o cómo creemos. No va de discutir por denominaciones. La evangelización va de contarle a los demás nuestra experiencia con el resucitado. Esa experiencia de resurrección que ha pasado por nuestras vidas, porque la resurrección no es un momento histórico. Es algo que sigue pasando en cada una de nuestras vidas. Y la evangelización es justamente contarle a este mundo esa experiencia que ha pasado por nosotros. Esa experiencia de resurrección. Ve y anuncia, nos dice el Evangelio esta mañana. Ve y anuncia lo que has visto, lo que has vivido, esa experiencia que hemos pasado en nuestro cuerpo, en nuestra vida. No vamos a ir a hablar de textos que no hemos vivido, vamos a ir a hablar de nuestra experiencia humana con el resucitado, de cómo nuestra dignidad ha sido restaurada, de cómo Jesús restauró nuestra vida. La resurrección se trata de eso, de ir y anunciar lo que ha pasado en nuestras vidas. No se trata simplemente de recordar o de conmemorar, se trata de contar, porque la resurrección sigue pasando en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes situaciones. Siempre experimentamos una resurrección. Y lo que la divinidad quiere es que vayamos al mundo y le contemos esa experiencia. No una experiencia que pasó hace 2000 años en la que ni siquiera existíamos, sino lo que está pasando hoy. Para que veamos que esa experiencia del Jesús que nosotros predicamos es una experiencia viva y real que sigue pasando en la vida de las personas en este mundo. Y esa sanidad, por ese amor radicalmente inclusivo que vivimos y experimentamos, necesita ser expandida. No estamos cabales, Magdalitas. No piensen que estamos cabales. No nos quedemos en la comunidad, en la comodidad de compartir el amor únicamente en nosotros, pensando que somos los elegidos.
tenemos que salir y anunciar qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque aún hay demasiadas personas allá afuera que necesitan escuchar el mensaje de la resurrección, que redignifica, que nos llama por nuestro nombre. Magdalitas, que este domingo de resurrección no sea un domingo más que celebramos de manera ritual. Preguntémonos qué estamos haciendo con esa resurrección que hemos experimentado. ¿Nos estamos aferrando a ella o estamos siendo obedientes al mandato de la divinidad que nos dice ve y anuncia? Que podamos escuchar la voz de la divinidad en nuestros corazones, Magdalitas. Que podamos reconocer esa vida nueva a la que hemos sido invitados. Y que tengamos la valentía de ir y anunciarla. Amén. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo